Alguien hablaba conmigo y me decía, me siento muy desanimada, me siento mal, porque cada vez que comienzo a buscar a Dios, entonces siento que mi fe es atacada, que mi vida de oración es perseguida. Y me decía, ¿por qué sucede esto? Y yo quiero compartir contigo esta palabra porque sé que hay mucha gente que se encuentra viviendo la misma situación. Y quiero decirte que la razón por la que tu fe y tu vida de oración son atacadas es porque el enemigo sabe que una vez que tú le crees a Dios y que tú comienzas a orar y que tú comienzas a tener fe, el diablo sabe que todo lo que Dios dijo que Él haría en tu vida, Dios lo va a cumplir y tú te vas a mantener alineado en el propósito de esa palabra. Es decir, tú vas a ver que no está sucediendo la palabra que vino del cielo, pero tú dices, Dios lo dijo, yo creo que Dios lo va a hacer. Entonces tu fe te hace vivir sin miedo, creyendo que la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida y que esa palabra va a llegar en el tiempo determinado de Dios. Pero el enemigo comienza a atacar nuestra vida de oración, nuestra fe, porque él sabe que si nosotros dejamos de orar, que si nosotros perdemos la fe, lo que va a haber en el espacio donde habitaba una vida de oración y una vida de fe es una vida de desánimo y una vida de incredulidad. El enemigo siempre va a luchar para que tú dejes de orar, te desconectes de Dios y comiences a tener una vida de incredulidad, para que seas inestable emocionalmente, para que no ores, para que no ayunes, para que no hagas vigilia, para que no te mantengas santificado, para que no te mantengas consagrado, para que no te mantengas limpio delante de Dios. Entonces el enemigo comienza a trabajar muy minuciosamente para desactivarte y desconectarte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces cuando el enemigo logra desactivarte de una vida de oración, él va a colocar el desánimo y te va a mantener humanizado, porque cuando tú vives humanizado estás despierto a los deseos de la carne. Entonces ya no son los frutos del Espíritu que viven dentro de ti, sino que es la carne que va a gobernar tu espíritu. Y cuando tu carne gobierna tu espíritu, ahí está el peligro, el alerta roja. Ahí es donde está la debilidad del ser humano para fallarle a Dios, para alejarse de Dios, para apartarse de la iglesia, para no querer nada con Dios, porque todo lo carnal te conectará con lo carnal. Todo lo carnal te mantendrá humanizado, pero cuando tú entras a lo espiritual, tú vas a tener una vida con el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo te va a mantener santificado con temor a Dios. Vas a mantenerte limpio y apartado de lo malo, y el enemigo ataca tu vida de oración, porque cuando dejas de orar, ahí se pierde todo. Cuando dejas de orar, pierdes la fe, entra el desánimo, te humanizas y comienzas a fallarle a Dios de muchas maneras. Comienzas a hacer cosas que pensaste que nunca más las volverías a hacer. Por eso es que el enemigo comienza a atacar la vida del cristiano para que él no ore, porque sabe que si no hay oración, no hay fe, que si no hay fe no puedes creer en Dios. Entonces entra tu miedo, porque entra tu vida humana. Entonces comienzas a preguntarte cómo va a suceder, cómo va a ser. ¿Será que Dios sí me va a responder? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me va a ayudar a vencer? Entonces en el lugar donde vivía la fe, ahora vive la incredulidad, ahora vivirá el miedo. El enemigo va a tratar por todos los medios de vaciarte de aquel contenido que Dios te ha llenado, porque él sabe que cuando te vacíes de lo de Dios, él puede introducir su contenido, y el contenido del enemigo es una vida que te va a llevar directamente al fracaso, a la perdición, una vida de sufrimiento y de dolor, porque lo que hace el enemigo es llevarte a pecar, y el pecado te lleva a vivir a donde tú nunca quisiste vivir. El pecado te lleva a sentir cosas que nunca quisiste sentir. El pecado te lleva a desear cosas que nunca pensaste que desearías. Por eso es que el enemigo quiere mantenerte desconectado de la oración, porque todo el que deja de orar comienza a pecar. Todo el que deja de orar comienza a fallarle a Dios. Todo el que deja de orar comienza a dudar, y en el lugar donde vivía la fe ahora comienza a vivir la duda, la incredulidad, y entonces ahí es donde te cargas con batallas mentales y comienzas a decir cómo va a suceder, cómo va a pasar, cómo Dios lo va a hacer. Es imposible que yo me levante de esta derrota, de este fracaso. Es imposible que esta enfermedad pueda ser sanada de mi cuerpo. Es imposible que mi matrimonio sea restaurado. Es imposible que mis hijos
hijos sean restaurados. Es imposible que mi hogar vuelva a tener el amor, la armonía que un día comenzaba a sentir, comenzaba a tener, que un día tenía mi casa. Entonces la incredulidad te hace vivir con miedo, te lleva a la depresión, a la ansiedad, te lleva a encerrarte, te lleva a tener una vida llena de amargura, de tristeza, de lamento. Te sientes mal, no quieres relacionarte con nadie. Hay peleas en casa, discusiones en el hogar, tu familia, tu ambiente comienza a cambiar, se distorsiona todo, porque sabes que el enemigo no tiene nada bueno que ofrecerte. Él lo único que te va a ofrecer es una vida de desilusión, de fracaso y de derrota. Mira, puede que al principio lo que él te esté ofreciendo se vea muy bonito y que tú digas, wow, eso se ve bien, se ve atractivo, se ve agradable, se ve bueno, pero quiero decirte que todo lo que el enemigo tiene, mira, la envoltura puede que se vea muy linda, pero no significa que lo que hay abajo de la envoltura represente lo lindo de aquella envoltura que tú estás viendo. Es por eso que el todo te lo va a presentar de la forma más linda. Pero yo vengo a decirte algo, no te dejes engañar del enemigo. La Biblia dice, resistid al diablo y este huirá de nosotros. Aprende a poner resistencia a todo ataque del mundo de las tinieblas que quiera venir hacia ti. Y tú necesitas identificar que cuando tú comienzas a orar, el enemigo comienza a trabajar para desactivarte de la oración, para que tú no ores hoy, ya no oras mañana, ya no oras pasado, ya no oras una semana, ya no oras en un mes. Tú tienes que aprender a poner resistencia y comenzar a orar aunque tu carne no quiera orar. Mantente en una vida de oración para que el enemigo no te lleve a una vida de destrucción, de fracaso y de derrota. Esta palabra viene para animar a alguien y decirle, cuida tu vida de oración, cuida tu integridad, tu relación con Dios, cuida tu fe. No te desconectes, porque la fe es el escudo que Dios te ha entregado para que tú seas librado de todos los dardos de fuego que el maligno quiere enviar a tu vida día tras día. Así que no te desconectes de una vida de oración, no te desconectes de una vida de fe y de creerle a Dios, porque cuando tú vives agarrado de Dios, con oración, con fe, conectado al propósito de Dios, vas a conquistar lo grande de Dios, vas a alcanzar una vida abundante y bendecida en las manos de Dios. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida, porque estoy segura que hay alguien que va a recibir esta palabra y será muy bendecido y muy bendecida, porque necesitaba saber que no puede vivir desconectado de una vida de oración, que no puede vivir desconectado de la fe, porque la fe en Dios te ayudará a alcanzar las cosas grandes que en la eternidad un día Dios asignó para ti. Muchas bendiciones.